En el video de hoy empezaremos recordando un poco acerca de los números aleatorios y la función random vistos en el primer capítulo, sabiendo que estas funciones están presentes en todos los lenguajes de programación de alto nivel y en cada una de ellas se expresa de una forma un poco diferente. En Arduino utilizamos esta función para obtener números aleatorios. Entonces el ejemplo que realizaremos hoy será un programa que genere un número aleatorio de 0 a 15 y de acuerdo a este número se prenderán los LEDs del valor de este número pero en binario. También tendremos en cuenta un pulsador que será la condición para que se genere el siguiente número aleatorio solo si este se presiona. Entonces primero vamos a crear virtualmente el esqueleto físico del programa. Para ello necesitamos una protoboard o una placa de pruebas, también una placa de Arduino Uno. Necesitaremos cuatro LEDs y el pulsador, cada uno pues de ellos con sus respectivas resistencias. Entonces empezaremos pues colocando los LED. Para estos LEDs utilizaremos una resistencia de 220 ohmios. Después de esto ya crearemos entonces las conexiones hacia los pines. Entonces vamos aquí a definir primero que todo cada uno de los pines pues en orden que aparecen aquí y lo vamos a conectar a la resistencia a lana. Listo. Después de esto vamos a conectar ahora el pulsador que es el que importa en este momento. Entonces vamos a colocar el pulsador por aquí y lo que haremos es, como en este momento nada más vamos a mirar es cuando el pulsador cambia de un valor low a un valor high. Tomaremos es la entrada vamos a colocarle en el pin 2. La entrada del pin 2 es el pulsador. No, está acá, está acá. Y, y la entrada de corriente es. También vamos a utilizar esta vez es una resistencia de 10 kiloohmios, que será la conexión entre la tierra hasta el pin 2. Ya después de esto colocaremos es la entrada de corriente. Entonces a la otra patica del pulsador colocaremos el, la entrada normal de corriente y pues ya conectaremos aquí las GND y ya más tarde ya le daremos es la conexión normal de voltaje a la protoboard. Ahora sí, tomaré pues la entrada de corriente de tierra desde los digitales y ya la entrada de voltaje la voy a conectar muy bien desde aquí. Listo. Entonces pues esa sería la forma en que se conectarían el pulsador y los LEDs. Ya pues después ya procederemos con el código. Entonces vamos a editar esto que quede mejor presentado y seguiremos con el código. Pues ya organicé un poco mejor el modelo, entonces ahora sí vamos a proceder a hacer el código. Y primero que todo ya coloqué el enunciado pues de el ejemplo de lo que vamos a hacer. Nosotros, como ya había dicho antes, tenemos que detectar el cambio del pulsador. Entonces tenemos que detectar cuando cambia de abierto a cerrado o cosas así. Pero por eso fue que aquí no lo conectamos de la forma pull up o pull down. Y entonces, para detectar que el botón cambia de un estado a su último estado, vamos a crear dos variables llamadas precisamente así: estado y la variable último estado, precisamente para que la variable estado lea el estado actual del pin, que va a leer si está en high, low, 1 o 0, como te quieran llamar, y va a leer ese estado y lo va a comparar con el último estado.
viendo que hay un cambio, empezará a hacer el resto del código. También crearemos una variable que se llame count para referirnos al contador. Esto para que cuente las veces que se van a pulsar las veces que se hace este cambio, las va a detectar el contador. Entonces para eso creamos esa variable. También crearemos otra llamada aleatorio, que es donde guardaremos el valor de el número aleatorio generado por la placa o por el pin analógico que vamos a escoger. Eso lo explicaré ahorita más tarde. Y ya pues entonces definiremos las demás variables, que serán los pines en donde están ubicados el botón, que es en este caso el pin 2, y también los LEDs. Entonces colocaré como LED 1 el número 13, como LED 2 tenemos el 12, y el número 11, y el número 10. Listo. Entonces ya ahora sí ya definimos las variables. Entonces ahora sí hacemos la función de setup. Y aquí entonces definiremos primero la, la función serial bind, que esta nos servirá para manejar el monitor de serie, que lo tenemos aquí abajo. Y vamos a colocarlo a una velocidad de 9600 bits por segundo o baudios, que será la velocidad con que llegarán los datos al monitor de serie para controlarlos después. Y después de esto pues ya colocaremos el, el botón como un pin de salida, que es lo que de entrada, perdón, que serán los valores que va a leer del pulsador y los va a tomar como un valor de entrada, y ya los LEDs los tomará como un valor de salida. Y para el LED 4 listo. Y ya entonces ya terminamos con la función de void setup. Ahora haremos la función de void loop. Y en ella pues entonces, otra cosa acá que se me olvidó, y lo más importante, estamos hablando de los números aleatorios. Entonces para esto hay una función llamada random. Sí, más adelante utilizaremos la función random, que es la que le da el paso a los números aleatorios. Pero cuando nosotros generamos los números aleatorios que saldrán después en el monitor de serie, al ejecutar el código nos saldrán por supuesto los números aleatorios, pero la siguiente vez que volvamos a ejecutar el número aleatorio saldrá la misma secuencia, el mismo orden de números aleatorios. Entonces lo que hacemos aquí es crear algo que se llama una semilla, que esto es para que tome un número, como que tome los números de un pin cualquiera que se encuentre. Entonces para esto es la variable random seed. Esta en sí nos enviará una entrada de valores que, pues como dije, se le da, pues lo vamos a hacer por un pin analógico y lo vamos a definir como pina. Entonces colocamos analog read para que lea precisamente ese pin, que va a ser el A0. Ahora sí, procedemos a hacer la función de loop. Entonces para esta creamos, no, ya vamos a utilizar la variable que creamos, que se llama
estado. Entonces vamos a leerla. Vamos a leer el estado que tiene el botón. Entonces vamos a empezar a crear los condicionales. Entonces en el caso de que estado sea diferente a último estado, que en este caso la primera vez que toma este condicional pues va a ser cero. Entonces cuando haya corriente dentro del pulsador, pues aquí va a estar en height, aquí estará en cero, que fue como lo definimos acá. Entonces esto significa que habrá un cambio de corriente o de estado del pulsador, que es lo que necesitamos averiguar primero. Entonces solamente pues podrían haber dos opciones. Si estado va a ser igual a height, entonces ya procedemos con los contadores. Entonces el contador o la variable contador va a ir aumentando en 1. La variable contador va a ir aumentando en 1. Y aquí ya vamos a imprimir o a mandar ciertos mensajes al monitor de serie. Entonces para eso colocamos serial print. Y aquí, para tener un control, voy a colocar que me salga en el monitor que la palabra on, que está prendido. También quiero que aquí vamos a colocar ln para que nos dé como un espacio, como si estuviéramos escribiendo un texto y oprimiéramos la letra enter. Entonces para eso le colocamos el ln. Aquí pues quiero que me aparezca el número de veces pulsadas, que esta información nos servirá para otro condicional que vamos a hacer. También pues la variable que tiene el número de veces contadas será la variable count. Entonces también la vamos a imprimir. Y ahora vamos a generar el número aleatorio, que era lo que estaba diciendo. Nosotros creamos aquí más arriba la variable aleatorio para que nos guardara precisamente ese número. Entonces colocaremos que aleatorio va a ser igual a random, que es precisamente la función para los números aleatorios, y le colocan random, ahora sí. La sintaxis para esta función se coloca dependiendo de los números el rango de números que quiera que me salgan los números aleatorios. Se coloca el mínimo y el máximo número. O sea, este será un rango. Es por decir, si yo quisiera colocar aquí los números desde 12 hasta no sé, 80, lo coloco de esta forma. Pero si quiero que nada más me inicie desde cero, entonces no hay necesidad de colocar esta coma, sino nada más coloco el número máximo hasta donde va a llegar. En este caso pues nosotros necesitamos los números de 0 hasta 15, entonces lo colocamos de esta forma. Ya también pues quiero que me muestre el número aleatorio, precisamente para tener un control de cuál va a ser el número y para mirar que los botones, los LEDs, si se están prendiendo de forma correcta. Entonces vamos a colocar el número ale y aquí listo. Y pues imprimiremos la variable aleatorio. Listo, entonces ahí ya nada más vamos a decirle que nos espere 50 microsegundos para que continúe con el procedimiento. Ya para el caso de el else, vamos a hacer es que nada más nos muestra en pantalla off,
que también sería como para un modo como de controlar en qué estado está el, el pulsador. Entonces sería todo por el primer condicional dentro del if, si hay un cambio de estado. Después de esto, pues ya lo que hacemos es cerrar el otro if que teníamos y vamos a hacer, vamos a decir que el último estado va a ser igual a estado. ¿Esto por qué? Porque aquí arriba la primera vez que lo cuenta, como dije antes, pues lo que hace es mirar el cambio. El primero va a ser 0, el estado, desde que inicie. Y cuando nosotros pulsemos oprimamos el pulsador, entonces este va a estar en high, o sea 1, y este va a estar en low o 0. Entonces va a haber un cambio. Ya cuando, entonces, imaginemos que lo oprimimos, nos dio, el estado nos dio un valor de 1 o high. Entonces pasó por eso, hizo este procedimiento y salió. Entonces quiere decir que esta variable quedó en 1. Entonces ahora sí tomaremos que el último estado que tuvo para cuando esta función se repita, el último estado va a ser este estado que hubo acá, exactamente sería 1. O en el caso de que estuviera en off, pues sería 0. Y esto nos servirá pues para los siguientes procedimientos que ya haremos para que no nos cause un tipo de error. Ya después de esto, aquí estamos contando las veces que se oprime. Entonces necesitamos que cada vez que se oprima eh, va a cambiar de número digital. Solamente si esto se oprime va a mandar un número aleatorio. Entonces primero que todo diremos que si la variable contador es igual a 1, entonces va a sacar los números binarios. En este caso lo hice un poco largo, pero traté de hacerlo como sencillo con el condicional if. Entonces yo lo que voy a hacer es que como los números aleatorios van a ir máximo hasta el 15, voy a hacer la configuración de los LEDs para cada número aleatorio. Es decir, si el número aleatorio generado es 0, entonces no se prenderá ningún LED. Si el número aleatorio es ya 1, pues entonces se prenderá el primer LED, que eso significa el número en binario. Aquí estamos teniendo en cuenta que todas estas son las posiciones en binario. Entonces, es decir, si de pronto el número llegara a ser 2, entonces sabemos que el 2 en binario es 10. Entonces, estos dos serán 0 apagados, se prenderá este y este estará apagado. Al igual, ahora digamos que el número es 7. Entonces, el número en 7 sabemos que es 1, 1, 1. Entonces, este será 0, estos 3 serán 1 y estos 3 estarán prendidos. Entonces, haré una configuración para cada uno. Entonces, ya, ya lo hacemos rápido y les explico. Vale, entonces continuamos ya creando el otro condicional. Habíamos dicho que si el contador va a ser igual a 1, se evalúan las demás condiciones. Para los números aleatorios de 0 a 15, para hacerlo de una forma un poco más simple. Entonces, haremos que pues para el número aleatorio, como ya sabemos, todos los pines estarán apagados o todos los LEDs estarán apagados. Y así, dependiendo de cada número aleatorio en su número correspondiente en binario. Ejemplo, el 3. El 3 sabemos que es 11 en binario, entonces actuará como 0, 0, 1 y 1. Y así para los demás valores que se lleguen a mostrar en aleatorio. Ejemplo, el 8 estaría 1 y el resto en ceros. Entonces así se hace la condición para cada uno de los números aleatorios. Y después de esto ya se cierran. Y este último else es el else del condicional del contador. Entonces dijimos que si el contador es igual a 1, si se presiona una vez y cuenta que es igual a 1, se van a evaluar todas estas condiciones que dijimos anteriormente. Más si se vuelve a presionar, el contador será diferente a 1 y en este caso lo que queremos es primero apagar todos los LEDs y volver a reiniciar el contador para que cuando se vuelva a repetir el ciclo de loop vuelva a evaluar
vuelva a hacer el procedimiento de aumentar el contador y volverá a mirar el contador uno que hará que nos genere otro número aleatorio y lo verifique nuevamente. Entonces vamos a ejecutar el código. Listo, entonces una vez pulsado, como ya habíamos dicho, nos aparece on, que es el que quiere decir que estaba en height. Pues una vez que lo pulsamos, el número aleatorio dado fue 14. Sabemos que 14 pues es 1110 por decirlo así, pero sería 1110. Entonces estarán prendidos estos LEDs. La siguiente vez que lo pulsemos ya sería el caso del else de este condicional, y lo que hará es apagar todos los LEDs y reiniciar de nuevo el contador. Aquí nos mostrará un número aleatorio dado, pero este no se tomará en cuenta, precisamente como para hacer el control de que evalúe nada más esta condición. La siguiente vez que lo pulsemos, se reiniciará como vemos el contador en 1, volverá a dar un número aleatorio, y en este caso es el 4, que se prenderá el LED correspondiente al número binario 4. Y así sucesivamente mientras ejecutamos el código. Y otra cosa que me había quedado mal, bueno, un error pequeño, era aquí. Yo había colocado serial bank y en realidad es serial begin. Y ya, entonces eso sería todo pues por el ejemplo de hoy para entender los números aleatorios en Arduino.